Hola amigos y compañeros de la fe. Mi nombre es Ismael de la Cruz y en esta oportunidad quiero traerles un tema muy importante, el arte del liderazgo en la cultura del reino. Para eso quiero llevarles como el texto para trabajar, Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Tras la cortina de este texto, antes de leerlo, voy a hacer un cortísimo comentario. Todos los seres humanos aspiramos y tenemos el anhelo de trascender, de que nos vean, dejemos un legado y que nos sintamos importantes. Todos tenemos eso en nuestro ser. Queremos sentirnos importante y cercano a alguien que ha hecho mucho o está trascendiendo. En este caso, encontramos a los discípulos también con esas ganas. Jesús acaba de hablar acerca de su sufrimiento, de lo que él va a pasar. Y ellos están pensando otra cosa. Ellos están pensando, y entonces en el reino de los cielos, ¿quién va a estar cerca a Jesús? La madre y Jacobo y Juan se ponen de acuerdo, dicen, mamá, tú creo que puedes convencer a Jesús que nosotros le ganemos al resto para que tú puedas intervenir y decirle que queremos estar más cerca a él. Y ahí empieza el texto. Dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, dijeron. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido por mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Toda la lectura que hemos dado, quiero sintetizar con esta palabra clave, pero entre ustedes no debe ser así. Por eso que va el tema, el arte del liderazgo en la cultura del reino. Todos también hemos pasado diferentes experiencias en la vida y a veces nos han marcado. Algunos han sido experiencias felices, otros infelices. En mi caso fue desafiante. Cuando estaba como estudiante en el seminario para la formación bíblica y teológica, recuerdo un incidente que me marcó en esa mañana en el seminario. El cuerpo estudiantil se reunió y hizo unos pedidos o varios pedidos a la junta del seminario, a la junta directiva del seminario, al cuerpo de profesores, y dentro de esos pedidos, una de ellas era que la dirección, la junta directiva del seminario, debería de contratar un psicólogo para los estudiantes. Necesitaban ellos urgentemente un psicólogo, a pesar que habían varios consejeros, pastores consejeros para los estudiantes. El debate fue muy largo y fuerte. Después de debatir como media hora, un profesor se levanta, profesor del Nuevo Testamento, y él dice, hermanos, profesores, estudiantes y junta directiva del seminario, Dios acaba de hablarme en esta mañana a través de ustedes. Y les dice,
Lo que él me ha dicho es que no puedo quedarme un minuto más en este seminario. Mi ministerio aquí ha terminado. Quedarme aquí sería una pérdida de tiempo y una mala inversión del ministerio que Dios me ha dado. Y luego él le dice a los alumnos, los futuros hombres de Dios buscando psicólogos, si el apóstol Pablo resucitara en estos momentos, estoy seguro que se volvería a morir rápidamente. Por tristeza, porque el apóstol Pablo apelaría a los dones espirituales. ¿Dónde están los dones espirituales en estos momentos? Los futuros pastores, evangelistas, profetas o apóstoles, hombres de Dios, plantadores de iglesia, buscando psicólogo. Entonces mejor hubiese sido que Jesús desde su época se hubiese preocupado por gente de esa característica de la psicología y no poner dones espirituales. Entonces él seguía diciendo, ¿acaso Dios no tiene las herramientas suficientes para sanar, para limpiar, para liberar? No estoy en contra de los psicólogos. Estoy en contra de renunciar a los principios y a los poderes del reino de Dios. Tomó sus cosas y de verdad renunció al seminario. Yo quedé pasmado, pero a la vez admirado, y se me quedó grabado las últimas palabras de él. No estoy en contra de los psicólogos, estoy en contra de renunciar a los principios y a los poderes del reino de Dios. A propósito, puse este tema, el arte del liderazgo en la cultura del reino. El texto que acabamos de leer dice, entre ustedes no debe ser así. Gente Viña, nos encanta el reino de Dios, la teología del reino. Yo estudié sobre el reino de Dios en el seminario, pero el día que entré a Viña fue como que se me abrió los ojos con mayor claridad con respecto al reino de Dios. Hoy, para mí, el reino de Dios no es una filosofía. El reino de Dios no es una teología. El reino de Dios no es algo etéreo o el reino de Dios solamente está enfocado hacia la sanidad. El reino de Dios es el diario vivir, es una realidad presente, es para vivirla día a día. El reino de Dios no es igual que el reino que vivimos, en la cultura que vivimos. El reino de Dios tiene su propia cultura. El reino de Dios tiene sus propias necesidades, sus propios desafíos. La iglesia que Cristo instituyó es una parte importante del reino de Dios y necesita gente que lo haga caminar conforme a la cultura del reino de Dios. De esto se trata el tema o la conversación en estos momentos. Por otro lado, vivimos en un mundo muy cambiante, donde todo cambia y cambia rápidamente. Y la iglesia no escapa de ella. A la iglesia se han introducido palabras que ha vaciado su contenido. Por ejemplo, a través de la historia, la filosofía griega ha hecho estragos en la teología. Los que han estudiado teología saben eso. Al igual que la sociología, la psicología ha hecho, por otro lado, igual estragos con respecto a la ética cristiana. En el campo de la semántica, palabras como conciencia, amor, ética, justicia, tolerancia, arrepentimiento, pecado. Estos términos han ido desviándose de su sentido original del texto bíblico. Hoy, por ejemplo, hablar de amor tiene tantos significados que a veces no está apuntando a lo que dice el texto o la palabra arrepentimiento. Hoy la gente, muchas congregaciones no quieren usar la palabra arrepentimiento porque suena demasiado arcaico y prefieren decir error. En el estudio de la hermenéutica a eso se le llama
el vaciamiento del contenido y significado de la palabra. El vaciamiento del contenido y significado de la palabra. Uno de los aspectos que más se ha visto afectado en estos cambios en la semántica es la palabra líder. Líder ha entrado con mucha fuerza en las iglesias. Hoy todo gira en torno a liderazgo. Yo no sé si a usted le ha causado algún problema la palabra líder. En mi ministerio, por lo menos en 2 iglesias que trabajé, sí me afectó bastante, afectó a la congregación cuando empezamos a usar el término líder. Si en tu contexto no te causa problemas, bienaventurado, estás bien. Pero si te causa problemas, es mejor que revisemos bien y entendamos que el liderazgo en el reino de Dios es distinto. Como decimos aquí en la América del Sur, a veces hay gente cuando usa la palabra líder, se siente tan importante en pocos indios y muchos caciques. O sea, no importa si tiene 10 personas, pero es el gran líder. Si tiene 10 años o 20 personas, pero él es el líder. Repito otra vez, a veces más queremos ser caciques y pocos indios. Entonces, espero que a ustedes esto no le cause problema. Este término líder como tal, yo no lo veo en las Escrituras. He revisado muchas versiones de la Biblia y hasta ahora no han acentuado la palabra líder. En su equivalente, yo encuentro en la Biblia más bien como varón de Dios, hombre de Dios, especialmente el Antiguo Testamento usa mucho eso, siervo de Dios en el Nuevo Testamento, siervo de Jesucristo, obrero de Dios. Esto, podemos decir que el obrero de Dios o el hombre de Dios es distinto. Miren lo que significa. El siervo de Dios es hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que pida. Otra vez, siervo de Dios o hombre de Dios o obrero de Dios es hacer la voluntad de Dios, lo que pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que Él pida. Ahora veamos el significado de líder. Eso está en cualquier diccionario. Líder es el que siempre va adelante, como jefe o caudillo, y particularmente alguien que encabeza una facción política o agrupación. Aclarado estos dos conceptos, queda la pregunta: ¿la iglesia necesita líderes o hombres de Dios o hombres y mujeres según el corazón de Dios? Es una pregunta buena que podemos pensar mucho. Por otro lado, seguimos. Si analizamos el Nuevo Testamento, descubriremos que los apóstoles jamás actuaron como líderes. No podían hablar de lo que no habían visto ni habían oído, sino lo que habían visto y oído. Eso es lo que tenían que hablar. Es más, lo que habían visto y oído podían hablar si estaban bajo la presencia, bajo la llenura del Espíritu Santo. Hablar de la resurrección de Jesús tendría que tener la llenura del Espíritu Santo para convencer a la gente que efectivamente eso es cierto. Veamos algunas características de estos apóstoles. ¿Calificaban para ser líderes estos apóstoles? Si a ti te hubiesen mandado a buscar candidatos, 12 personas, ¿tendrías tú como candidatos primero estos personajes para ser líderes? Miren, Pedro, emocionalmente inestable, con tendencia a arranques temperamentales fuera de control. Andrés no tiene ningún rasgo de ira, aparece 3 veces en la Biblia y tan cortito sus acciones. Santiago y Juan, hombres personalistas, preocupados por ellos mismos, egocéntricos, líder. Mateo, un cobrador de impuestos, angurriento y antipatriota, servil al imperio romano, líder.
Simón el cananeo y Tadeo, gente con mentalidad radical a la violencia, con corazones enfermos de venganza. Tomás, terco, pesimista, incrédulo, líder. Santiago, el menor, y Felipe, sin mayor trascendencia en su caminar con Jesús, casi no se le ve. Judas, hombre con mentalidad progresista, tiene contactos con las altas esferas del tiempo y es muy ambicioso, con espíritu de hombre de negocios. Dicen los estudiosos de estos personajes que el único hombre que calificaba para ser líder sería Judas. Y miren dónde terminó Judas, sabemos ya la historia, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos decir? ¿Cuál es el común denominador de todos ellos? No tiene característica de líder. Estoy aquí delante de ustedes, tengo 47 años sirviendo al Señor. Nunca me he sentido un líder, porque jamás creo que llenaría esa característica. Siento que Dios usó mi vida, en una vida que estaba destrozado por el mal, de una vida ordinaria, para hacer y extender el reino de Dios. Por eso, hombres y mujeres, Dios llama a hombres y mujeres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Yo espero que tú y yo estemos calificados dentro de esos ordinarios. Aclarado estos dos conceptos, nos queda una pregunta otra vez. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Líderes o hombres y mujeres según el corazón de Dios? Hay notable diferencia entre el líder secular y un líder en la cultura del reino. Por ejemplo, en lo secular, líder es uno que va adelante. En la cultura del reino puede estar adelante, atrás, arriba o al costado. En lo secular, líder inspira confianza y motiva. En la cultura del reino irradia santidad, inspira a una vida espiritual. En lo secular debe tener un carácter autónomo, espíritu fuerte y autosuficiente. En el reino, pobre en espíritu y dependiente de Dios. En lo secular se rige por sus propios tiempos, sus habilidades y sus conocimientos científicos. En el reino se rige conforme al corazón de Dios y dentro del marco del reino de Dios. En lo secular busca expandir su propio reino o el de la institución para el cual trabaja. En el reino su misión final es extender el reino de Dios. Trabajemos un poquito esto punto por punto. Líder es uno que va adelante, es lo que dice en lo secular. Gente del reino puede estar delante, atrás o arriba, en cualquier lugar. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es uno que rebasa esa dimensión. Puede estar en cualquier lugar. Pudiera ser pastor, pudiera ser maestro, intercesor, profeta, apóstol, evangelista o plantador de iglesias. Lo relevante no es su notoriedad, sino su servicio desde la presencia de Dios. Esto es clave. La gente del reino no puede trabajar si no está en la presencia de Dios. Lo más relevante para él es que Dios esté a su lado. Samuel, Eliseo, Pablo revelan esa cualidad. Ellos no podían moverse sin la presencia de Dios. Moisés es especialmente, lo voy a tocar en estos momentos, que es muy típico para mí como ejemplo. Miren lo que dice Éxodo 33, versículo 12 al 17. Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy un amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tú
pueblo y yo que contamos con tu favor. ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que tú me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuenta con mi favor, te considero mi amigo. Es interesante, si ustedes leen todo el texto, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel había cansado a Dios. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, estoy harto de esta gente, a partir de aquí en adelante yo no voy a ir, sino va a ir un ángel. Te estoy enviando un ángel y él va a conducirlos. Y Moisés le sale a Dios al encuentro y le dice, Dios, tú vas conmigo. Si tú no vas, no voy. Yo no necesito un ángel, necesito tu presencia. Así que cuando hacemos el trabajo del reino de Dios, necesitamos a Dios que nos revele los caminos para no equivocarnos en nuestro trabajo. Esto es lo crucial. Nosotros no trabajamos como un líder secular, sino trabajamos con la presencia de Dios en nuestra vida día a día. Y Moisés le dice, mi presencia irá contigo, yo iré contigo. El líder o el hombre de Dios en el reino de Dios no está preocupado en su fama personal. Él está preocupado en Dios, que Dios sea relevante en todo lo que hace. Por eso él dice, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tú y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Un servidor del reino de Dios que vive y trabaja consciente de la presencia de Dios en su vida, su servicio siempre será continua transformación. Lo que hacemos transforma vidas. Nos transforma a nosotros y transforma también vidas. Número 2, líder inspira confianza y motiva, pero es temporal y condicionado a eventos seculares. Gente según el corazón de Dios irradia santidad, inspira a una vida espiritual. Irradia santidad, inspira vida espiritual. Dos conceptos que me parece que grafica la gran diferencia entre el líder secular y el reino de Dios. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. La santidad en la cultura del reino no es una opción, tampoco es para unos cuantos. La santidad es la marca distintiva de ser hijos de Dios. Santo es, o ser santo es la razón de nuestra existencia y es nuestro destino final. Hoy la palabra santidad también está disminuido. Casi no se escucha en las congregaciones hablar de la santidad. Se habla de lo casual que hay que ser, y no estoy en contra de eso, hay que ser casual, y el Espíritu Santo se mueve en ello, pero la santidad es de vital importancia en los hijos del reino. La fe del líder, según el corazón de Dios, es perceptible, es visible y es contagiosa a través de su santidad. A través de su santidad va a empujar a que la gente siga a Jesús, acepte a Jesús. Somos el sermón silencioso a través de nuestra santidad y por nuestra vida espiritual contagiosa a la gente. Somos el sermón silencioso para bien o para mal. Si somos un mal ejemplo, pues no habrá una buena comunicación del reino de Dios para la gente. Un hombre o mujer de Dios no puede dejar de ser santo porque representa el reino de Dios, y lo que la gente opine de nosotros se relaciona con la opinión que ellos tienen de Cristo y de su iglesia. Dios quiere en la cultura del reino, el liderazgo en la cultura del reino, hombres y mujeres santos. Por otro lado,
en la cultura del reino hay una marcada diferencia con la cultura secular del líder, donde el líder puede vivir una vida desordenada, puede estar en adulterio, puede estar en fornicación, puede ser un, un desordenado en su vida moral y no necesariamente tiene que ser espiritual, pero sigue siendo líder. El hombre de Dios tiene que ser santo, no puede dejar de ser santo, sino va a causar daños irreparables a la gente que predica, a la gente que enseña o a la gente que quiere llegar. En vez de ser una bendición, su vida va a ser una mala comunicación y una maldición para esta gente, ahuyentándoles de la presencia de Dios. Por eso, la santidad no es una cuestión de si deseo o no deseo. La santidad es una decisión de parte de Dios, que su pueblo, sus escogidos, su gente, deben de ser santos, apartados para Dios, para Él, apartados para servir también a Él. Número 3, el líder secular es el que tiene carácter autónomo, espíritu fuerte y autosuficiente. Miren, el hombre de Dios es pobre en espíritu, dependiente de Dios. El hombre y la mujer de Dios sabe lo que es estar quebrantado, como Jeremías, ausentarse y huir como Elías, o llorar como el apóstol Pablo. El líder secular tiene que mostrarse autosuficiente, no mostrar debilidad, no mostrar que ha fracasado de ninguna manera. En cambio, si tú lees la historia de los hombres de Dios, te vas a dar cuenta que estos se mostraban exactamente como son. A mí me fascina, por ejemplo, voy a tocar solo un punto de Jeremías. Jeremías es mi líder favorito. Porque Jeremías fue llamado a los 20 años y él le dice a Dios, Dios, por favor, a mí no, yo no soy la persona indicada. Dios le dice, tú vas a ir por mí a hablar al pueblo de Israel y vas a tú corregir a ellos, vas a derribar, vas a destruir y vas a construir. Y él dice, no, yo no soy la persona indicada, soy todavía muchachito, no puedo. Y él dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Corre el tiempo, el hombre anuncia la palabra de Dios, anuncia lo que Dios le está diciendo a la gente, lo meten a la cárcel, lo meten a un foso, muere su mujer. Es todo el tiempo, los 40 años, el hombre se la pasó en maltrato tras maltrato. Llega un punto en el capítulo 20 de Jeremías cuando él dice, ya no más. Y empieza a quejarse delante de Dios. Dios, tú me sedujiste. Tú me empujaste a hacer esto. Yo te dije que yo no sirvo para esto y mira dónde estoy. No va más, no doy más, no quiero más hablar sobre esto. Pero él dice, en la profundidad de mi ser después había un fuego tan profundo que no podía apagarse. Era un fuego consumidor que me empujaba a seguir sirviendo al Señor. Igual también el apóstol Pablo podía llorar con la gente. Así que, ¿ven ustedes la gran diferencia? Punto 4. Un líder secular se rige por su propio tiempo, sus habilidades y sus conocimientos científicos, como por ejemplo la psicología, la antropología, la sociología, hasta la misma teología. Sin la presencia de Dios, sin la santidad, sin la espiritualidad, simplemente son herramientas humanas. El hombre y mujer, conforme al corazón de Dios, lo hace dentro del marco del reino de Dios y lo hace bajo los dones del Espíritu Santo. Esto me encanta. Miren, 2 Corintios 19, 3, 5. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo de lo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Nuestras luchas, nuestras armas no son iguales que el mundo.
tenemos las armaduras que Dios nos ha dado las herramientas suficientes dentro del reino de Dios, o el marco del reino de Dios, hay herramientas suficientes para ejercer el ministerio, sin la cual los otros son como cuando veíamos en la historia bíblica, David vestido con la coraza de Saúl, un pequeñito y una coraza tan grande que no le quedaba. Así somos cuando usamos armaduras ajenas a lo espiritual. ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado en el reino de Dios? Ahí están los dones espirituales que dentro de unos momentos lo vamos a mencionar. Algo importante, en la viña hay un eslogan que manejamos. En la viña todos juegan. En el reino de Dios todos sirven. Lo voy a repetir esto. En la viña todos juegan. En el reino de Dios todos sirven. Algo más. La viña no fue fundada por un gran líder. La viña fue fundada por un gran hombre de Dios, que escuchó la voz de Dios, sintonizó la voz de Dios, aplicó la Biblia, hizo caso a lo que la Biblia decía y empezó a usar los dones espirituales. Si no, miremos la historia, todavía están grabadas la historia, cómo nuestros hermanos, los primeros pioneros de la viña, salían a las playas a decirle a la gente que Jesucristo quiere sanarle de sus enfermedades. Tenían don de discernimiento, tenían don de sanidad, tenían palabras de ciencia, tenían palabras de conocimiento, y en menos de un año estaban bautizando 1000 personas. ¿Eso lo puede hacer un líder? No. Lo haría un hombre de Dios que sintonizó la voz de Dios, entendió la voz de Dios. Así que en la viña todos juegan. Líder en la cultura del reino es uno que sirve, es un obrero a toda prueba. Tu influencia está sujeto a tu calidad de servicio. De ahí que si no sirves, no sirves. Conforme sirves, tú vas mejorando, vas teniendo influencia. En la cultura del reino, un líder nace cuando descubre su don. ¿Cómo se descubre? Con la llama de la pasión. Hay que trabajar, hay que probar. Ahí están los dones espirituales para trabajarlo. En la cultura del reino, Dios quiere que sus hijos sean grandes. Si ustedes miran otra vez la historia que acabamos de leer de Juan, que quería ser uno a la derecha y otro a la izquierda con su hermano, todos queremos ser grandes, pero en la cultura del reino, Dios tampoco no desecha que debemos ser grandes. Al contrario, Él quiere que seamos conocidos. Él quiere que seamos súper conocidos. Él no está en contra de las oportunidades. Lo que Él está en contra es la forma como queremos entrar, igual que la gente que no conoce a Dios. El proceso es servicio. Conforme sirves, te vas haciendo más conocido. El mundo dice acerca de la grandeza, ¿cuántas personas te sirven? Jesús dice, ¿a cuántas personas sirves? Te pongo aquí un cuadro que seguramente ya ustedes lo saben, pero lo pongo para una cuestión didáctica y hacerles refrescar la mente. Miren todos estos dones. No hay ninguno de estos dones que ya no se utilicen. Todos son útiles. Con estas herramientas trabajamos en el reino de Dios. Ahí están las palabras de sabiduría, profecía, fe, sanidad, milagros, ciencia, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lenguas. Fue para mí la primera experiencia que por internet, hace días atrás, estábamos luchando contra un endemoniado, orando a través del internet solamente, pues no podemos salir de la casa. Pero es otra historia. Pero lo que quiero decirte es que aquí hay herramientas suficientes para trabajar como hombres de Dios y mujeres de Dios.
El liderazgo en la cultura del reino demanda pues un alto precio. Si entendemos estos dones espirituales, uno dice, qué maravilla, aquí están los dones y para trabajar. Sí, pero recuerda, demanda un alto precio. Demanda sacrificio, demanda preparación, demanda capacitación, demanda desarrollo, demanda refinamiento, demanda acción y error. Nos vamos a equivocar, pero hay que utilizar estos dones espirituales para trabajar. Con esto vamos a derribar toda barrera que el diablo ha preparado para destruir nuestros pueblos. Estos son los que va a abrir el terreno del reino de Dios en nuestros países, en nuestras comunidades. Jesús le dice a sus discípulos, ¿pueden beber el trago amargo que yo voy a beber? Jesús le está diciendo, ustedes no van a morir. Y ellos dicen, claro que sí, nosotros podemos, no estamos entendiendo. Jesús le dice, es cierto, ustedes también van a sufrir. No es la excepción, pero va a requerir mucho sacrificio. El servicio no siempre es fácil. Servir es uno de los trabajos más duros. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos y no con máquinas. Y los seres humanos son irritables. A veces son desagradecidas, antipáticas, desleales. Algunas personas cuando nos ven quisieran arrancarnos la cabeza de un mordisco. Dios es amor y nos envía a dar ese amor en forma desinteresada, sirviendo. Líder en la cultura del reino es consciente que su vida tendrá una vida de sacrificio. No solamente sacrificio de pagar un alto precio, sino sacrificio también donde tu familia, tus hijos, todos tendrán que entender que tú eres un servidor de Dios en forma especial. Si ellos no están dispuestos a pagar ese precio contigo, es mejor que retrocedamos un poco y oremos a Dios y digamos, Señor, ¿a dónde me estás llevando? Necesitamos volver a repensar para hacer el trabajo. En el reino de Dios no existe el asunto de escoger. O sea, yo voy a escoger el don que quiero. No, tú no puedes. Dios te lo da ese don. Solo descúbrelo. Lo que corresponde a todo ciudadano del reino es obedecer y servir con esos dones. No hay lugar para la negación. El deber es, tú naciste para servir. Así que yo te invito en este viaje que sea un viaje de aventura más grande en tu vida, sirviendo. Empieza a servir. ¿Quieres líderes en tu camino? Enséñale a servir. 6. El líder busca expandir su propio reino o el reino de su institución para la cual trabaja. El líder servidor sabe que su misión es extender el reino de Dios. Su trabajo es permitir que Dios, a través de su vida, toque a más personas como sea posible con el evangelio del reino. ¿Cuál es el propósito de todo líder del reino de Dios, todo servidor del reino? Expandir el reino de Dios. Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús encontró a Pedro, a Andrés, Tomás, Mateo, Judas? Sígueme, te haré pescadores de hombres. A mí me fascina esa palabra. ¿Estos discípulos entendían lo que significa ser pescadores de hombres? Ellos eran pescadores de mucha experiencia, de peces, pero hombres, ¿cómo es eso? Pero ellos, aunque no entendieron esto, fue una gran aventura y dijeron, le seguimos a este rabino, y le siguieron. Así que cada uno de nosotros somos testimonio de primera mano por la gracia de Dios. También podemos decir, somos el quinto evangelio viviente para la gente. ¿Cómo es eso? Los 4 evangelios están puestos en la Biblia. El quinto evangelio somos nosotros, los servidores de Dios. La gente va a leer el quinto evangelio primero. Después se va a acercar al 4 evangelio con mucho gusto, o nunca lo va a leer porque leyó mal el quinto evangelio, que somos nosotros, testimonio desagradable o agradable. Así que la tarea del líder, según el corazón de Dios, es mover a la gente de donde están a ser como Cristo.
no como el líder, sino a ser como Cristo y compartir la gracia de Dios a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ser pescadores de hombres. Así que nuestro trabajo es especial. Dios nos llama, nos ha llamado a ese trabajo especial. Otra vez Jeremías dice, ese llamado es un fuego consumidor. Es un fuego que no puedo sacar de mi corazón, de mi vida, de mis huesos. Están dentro de mí. Es duro, pero estoy dispuesto a luchar por esa misión. El apóstol Pablo también dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Dice, está dispuesto a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Es un llamado tan importante. Aquí hay gente, a ver, quiero explicar esta parte. Toda la comunidad de fe en una iglesia, todos pueden y deben de utilizar los dones, pero hay gente que Dios llama en forma especial para que lidere a esa gente. Este llamado tiene que ser consciente de ser un hombre o una mujer que esté al servicio de Dios, pero a la vez consciente que su vida depende solo que Dios lo utilice, no por el nombramiento. Así que, ¿qué más podemos decir de esto? Alguien que es llamado ya no encuentra excusas para evadir el llamado de Dios. Quiero terminar diciendo, en cada generación, millones de personas han decidido seguir y servir a Jesús, seguir y servir a alguien a quien nunca han visto. Solo un día les tocó el corazón y eso les dio un nuevo significado a sus vidas. Desde ahí lo arriesgaron todo, incluso sus propias vidas, por Él. Dentro de eso creo que estás tú, estoy yo también. No le he visto a Jesús, no lo he conocido a Jesús en persona, pero mi corazón se llena de pasión por Él, porque Él un día tocó mi vida sin haberlo visto. Y el Espíritu Santo, por cierto, está en medio nuestro. Que esa llama y esa pasión que produce el llamado de nuestro Señor, de nuestro Maestro a seguirle y a servirle, nunca se apague. En nuestros corazones, a pesar de las dificultades e incomprensiones, sigamos adelante, vayamos hasta el final. Mi ánimo para ti, amigo, compañero, en el ministerio es, mira a Jesús, síguele, sigue trabajando, sigue reclutando gente para que pueda servir al Señor. Pero recuerda que es distinto un líder como conocemos y un hombre o una mujer de Dios dentro del reino de Dios. En el reino de Dios todos nos movemos según la cultura del reino y no según la cultura del mundo donde vivimos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, te dará la recompensa de lo que hayas hecho. Oro para que Dios te ayude. Querido Jesús, te damos gracias en estos momentos. Bendigo a cada uno de mis compañeros que están viendo este video y están ellos preocupados en formar gente, en llamar gente. Señor, haz que seas tú quien esté llamando a la gente y entregándole a tus hijos, a tus pastores, a tus maestros, a tus evangelistas, lo que ellos tienen que formar según tu corazón. Hombres y mujeres según tu corazón. Espíritu Santo, llénale de una pasión inquebrantable de formar una nueva generación amante de ti. Gracias, Señor Jesús. Te amo, Jesús. Amén. Señor les bendiga. Un abrazo cibernético. Amén.